todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a resolver otro de los exámenes de física de 2017, en concreto el que yo he llamado examen 6. Antes de nada, agradecer a todos los suscriptores que me estén mandando mensajes positivos diciendo que os gustan mis vídeos y que os están ayudando mucho. Por mi parte, agradezco cualquier tipo de mensaje, por favor, mandadme con vuestra opinión, tanto sea buena como mala, siempre y cuando la idea sea mejorar los futuros vídeos, ¿de acuerdo? Agradezco mucho todos los mensajes que me mandáis. Dicho eso, vamos a proceder con el examen que nos atañe hoy. Aquí tenéis las 4 preguntas y enseguida nos vamos a poner a resolverlas. Bueno, empezamos con la primera cuestión. Se nos dicen que dos satélites de igual masa, M y M, por ejemplo, le podemos llamar, orbitan en órbitas alrededor de la Tierra y de la Luna, y con el mismo radio orbital. Entonces se nos pregunta en primer lugar si los periodos de rotación alrededor de la Tierra y alrededor de la Luna serán iguales o no. Y lo mismo para la energía cinética. Bueno, con respecto al periodo, si repasáis la tercera ley de Kepler, nos dice que el periodo al cuadrado es proporcional a el cubo del radio orbital. La constante de proporcionalidad es 4pi cuadrado partido por g m. Bueno, no depende de la masa del satélite, realmente da igual la masa que pudiéramos tener. El radio orbital nos dicen que es el mismo, por lo cual la única magnitud que va a influir en que un periodo sea mayor o menor que otro va a ser la masa. Obviamente la masa de la Tierra es mayor que la masa de la Luna, por lo cual, como la masa va dividiendo, si dividimos entre una cantidad mayor, en el caso del periodo de la Tierra, pues será más pequeño que si dividimos entre una cantidad menor, en el caso del periodo de la Luna. Por lo cual podemos garantizar que el periodo de rotación alrededor de la Tierra va a ser más pequeño que el periodo de rotación alrededor de la Luna. Es decir, como describen la misma distancia, el radio orbital es el mismo, los dos satélites, pues podemos decir que el que orbita alrededor de la Tierra tarda menos tiempo en dar una vuelta que el que orbita alrededor de la Luna. Se nos habla también de la energía cinética. Bien, como sabéis, la energía cinética para una órbita se calcula como G, masa del planeta satélite, masa del cuerpo que orbita, entre 2 veces R. Aquí podemos concluir lo mismo, la masa de la Tierra es mayor que la masa de la Luna. Lo que ocurre es que como va multiplicando aquí en la masa, digamos que la energía cinética es directamente proporcional a la masa, pues entonces ello implica que la energía cinética del satélite que orbita alrededor de la Tierra va a ser mayor que la energía cinética del satélite que orbita alrededor de la Luna. Es lógico, la Tierra tiene más masa, digamos, y lo trae con más intensidad que la Luna, en caso de una órbita con el mismo radio. Y con esto hemos terminado el apartado A del ejercicio 1. Vamos ya con el apartado 1b. Se nos dice que en 2013 el satélite que cayó sobre Rusia explotó cuando estaba a 20 kilómetros de altura, es decir, cuando estaba aquí explotó, y llevaba una velocidad de 18 kilómetros por segundo. Se nos pide la velocidad del satélite aquí cuando estaba a una altura de 30.000 kilómetros. Cuando explotó llevaba una velocidad de 18 kilómetros por segundo y estaba a una altura, vamos a llamarla h', de 20 kilómetros. Bueno, se nos pide calcular la velocidad que llevaba cuando estaba a 30.000 kilómetros de altura y que despreciemos el rozamiento con el aire. Hombre, el rozamiento con el aire en este tramo tampoco es tan importante porque la atmósfera ahí prácticamente tiene una densidad casi nula. En el tramo este de aquí sí que sería muy importante el rozamiento, sobre todo con las velocidades de las que estamos hablando. Pero vamos a despreciarlo en cualquier caso. Lo primero que voy a hacer es considerar los dos radios orbitales. Cuando está a una altura de 30.000 kilómetros, que sería este, es decir, el radio orbital en este caso sería el radio de la Tierra más la altura. Por lo que es lo mismo, 6,37 por 10 elevado a 6 metros, más la altura que son 30.000 kilómetros, pasado a metros sería 3 por 10 elevado a 4,7, más 3 por 10 elevado a 7 metros. Ello me daría 3,637 por 10 elevado a 7 metros. Análogamente,
El otro radio orbital la vamos a llamar R', pues será el radio de la Tierra más la altura prima, por lo que es lo mismo, 6,37 por 10 elevado a 6 metros, más h', que hemos dicho que eran 20 kilómetros, 20.000 metros, o 2 por 10 elevado a 4. Ello me da, si yo no me he equivocado, lo voy a copiar aquí mejor, sería 6,39 por 10 elevado a 6 metros. Y ya tenemos los dos radios. Como se nos pide la velocidad que llevaba el satélite cuando estaba aquí, a 30.000 kilómetros, al despreciar todas las fuerzas de rozamiento con el aire y demás, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es la fuerza gravitatoria, que es una fuerza conservativa, por lo cual se va a conservar la energía mecánica, es decir, la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Recordad que con primas pongo cuando va a 20 kilómetros de altura, ¿de acuerdo? Sin primas cuando está a 30.000 kilómetros de altura. La energía mecánica inicial será, pues, energía cinética más energía potencial. Lo mismo que la final, energía cinética con prima más energía potencial. Energía cinética inicial, pues un medio de la masa del satélite por la velocidad al cuadrado. Energía potencial menos g, masa de la Tierra, masa del satélite, dividido entre, hemos dicho, energía potencial entre el radio orbital. Tiene que ser igual a la energía mecánica cuando está aquí, a 20 kilómetros de altura. Recordad que esto es la Tierra, lo voy a marcar así que se vea mejor. Entonces tiene que ser igual a la energía mecánica cuando estamos a 20 kilómetros de altura, que sería un medio de la masa por la velocidad prima al cuadrado, menos g, masa de la Tierra, masa del satélite, entre r'. Aquí lo primero que podemos hacer es que se van las masas, no depende de la masa del satélite. Se podría sacar factor común en ambos lados de la igualdad y se simplificaría. Tenemos que despejar la v. Este término me lo paso para allá sumando, el 2 multiplicando y el cuadrado de la v como raíz, con lo cual nos quedará que v será igual a v' cuadrado dividido entre 2, este término, este que pasaría sumando allí sería más gm partido por r, este que estaría aquí sería menos gm partido r', todo esto iría multiplicando a 2, lo voy a poner aquí mejor, y el cuadrado hemos dicho que pasa como raíz cuadrada. Aquí podemos sacar factor común gm, simplemente sustituyendo tendremos que raíz cuadrada de 2v', que es la que va por aquí, 18 km por segundo o 18.000 metros por segundo. Es decir, por 18.000 sería 1,8 por 10 elevado a 4 partido por 2. Más, bueno, ya he sustituido todo. Aquí sí que saca factor común gm, que estaría aquí, g y m, que multiplicaría 1 partido por r menos 1 partido por r'. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos todas las cantidades. Simplemente nos falta hacer cuentas con la calculadora, que lo voy a hacer en un instante. Decir que se me olvidó aquí poner el cuadrado de la v, hay que ponerlo lógicamente, y todo me sale 14.875 metros segundo menos 1. Con lo cual hemos terminado el ejercicio 1. Bueno, vamos al ejercicio 2. En el primer apartado se nos dice que dos conductores rectilíneos e indefinidos paralelos, separados a una distancia d, como esto de aquí, están recorridos por corrientes de intensidad I. Se nos pide analizar las características de las fuerzas que se ejercen entre sí los conductores en el caso en que la intensidad vaya en el mismo sentido o en que vayan en sentido opuesto. Bueno, esto es una pregunta sencillamente que la tenéis en los libros de teoría, pero bueno, si van en el mismo sentido, las fuerzas son atractivas. Es decir, esta sería la fuerza que ejerce el conductor 2 sobre el 1, esta sería la fuerza que ejerce el conductor 1 sobre el conductor 2. En el caso de que vayan las intensidades con sentidos contrarios, las fuerzas serían repulsivas. Es decir, esta sería la fuerza que ejerce el conductor 2 sobre el 1 y esta sería la fuerza que ejerce el conductor 1 sobre el 2. En ambos casos, las fuerzas tendrían igual módulo y dirección, pero en sentidos contrarios. El módulo de las fuerzas, si lo queréis calcular de cualquiera de ellas, sería mu sub 0, bueno, aquí tenemos las dos intensidades, pero en general sería I sub 1 y sub 2,
dividido entre 2πd. Y ya está, con esto tenemos esta pregunta, no hay mucho más que analizar. En un apartado B se nos dice que tenemos dos conductores rectilíneos, paralelos, indefinidos. Están separados a una distancia de 20 centímetros. Por el primero circula hacia arriba una intensidad de 10 amperios. Se nos pide cuál tiene que ser la intensidad que circule por el 2, es decir, podrá ir hacia arriba o hacia abajo, para que en un punto P situado a 5 centímetros del primero, del de la izquierda, se anule el campo magnético creado por los dos en ese punto. Bueno, antes de nada vamos a repasar un poquito la teoría. Si yo tengo un conductor por el que circula una intensidad de corriente I, en un punto P alejado a una distancia R, aparecerá un campo magnético de intensidad, pues mu sub 0 por I dividido entre 2πr. Este sería el módulo del campo magnético. Con respecto a la dirección y el sentido, es muy fácil. Si cogemos la mano derecha, la derecha, y con el pulgar apuntamos en la dirección y sentido de la intensidad, estos dedos me van a marcar el sentido del campo magnético. De tal forma que voy a intentar dibujarlo un poco en perspectiva, aunque a mí se me da fatal el dibujo. No, desde luego no me voy a presentar al concurso ese que hacen de dibujar círculos. Entonces, en este punto, lógicamente, como hemos dicho, si os fijáis, el campo magnético iría hacia allí. O sea, sería hacia allá. En un punto como este, por ejemplo, iría hacia aquí. En un punto como este iría hacia aquí, siempre tangente a la trayectoria, ¿de acuerdo? Y así es como calcularíamos la dirección y el sentido del campo magnético que crea un conductor. Vamos a fijarnos en nuestro dibujo. En un punto P que esté situado a 5 centímetros, lo que tenemos claro es que la intensidad A generará un campo magnético que vaya hacia allí. Este sería el B sub 1. Es decir, que apuntaría hacia afuera. La corriente que circula por el conductor 2 tiene que generar un campo magnético, desde luego, apuntando hacia nosotros para que se pueda compensar con ese. Si el B sub 1 va hacia allí, el B sub 2 tiene que apuntar hacia la cámara. Entonces, ¿cómo consigo yo hacia dónde tiene que ir la intensidad de corriente para que me genere un campo magnético B sub 2 apuntando hacia nosotros? Si fuera, por ejemplo, hacia abajo, fijaros que el campo magnético apuntaría hacia afuera. Ese no me vale. En cambio, si va hacia arriba, el campo magnético apuntará hacia la cámara. Luego, evidentemente, la I sub 2 en este caso tiene que ir hacia arriba. Ya tenemos la dirección y el sentido. Con respecto al módulo, evidentemente, si se van a anular los campos en el punto P, los módulos que crean, del campo magnético que crean los conductores 1 y 2 han de ser iguales. Es decir, mu sub 0 I sub 1 entre 2π R1 ha de ser igual a mu sub 0 I sub 2 entre 2π R2. Iba a poner R cuadrado, no, R2. Entonces se nos van los mu sub 0 y los 2π. Despejando I sub 2, que es lo que a mí me interesa, veremos que I sub 2 será igual a R2, pasa multiplicando I sub 1 R2 dividido entre R1. Lo tenemos todo realmente. I sub 1 son 10 amperios. R2, el radio, es decir, la distancia del conductor hasta el punto 15 centímetros, pero el metro sería 0,15 metros. Y R1 son 5 centímetros, lo que en metros son 0,05 metros. Los metros nos va a quedar en amperios. Realmente no hay que hacer muchas cuentas. 15 entre 5 es 3 por 10, 30. Esto me saldría 30 amperios. La intensidad I sub 2 ha de ser de 30 amperios y hacia arriba. Eso era lo que se nos estaba pidiendo y con esto hemos terminado el ejercicio 2. Bueno, vamos ya al ejercicio 3. En un apartado A se nos pide, es de teoría, sencillamente se nos pide que expliquemos qué es la refracción, qué es el ángulo límite y que expliquemos un poco las condiciones que han de cumplirse para que pueda observarse. Bueno, vamos a ir rápido en esto. La refracción se produce cuando la luz atraviesa la superficie de separación entre dos medios con distinto índice de refracción, n sub 1 y aquí n sub 2. Entonces, si ya trazo la perpendicular a la superficie, aquí tendremos, este será el ángulo incidente siempre medido sobre la perpendicular y este será el ángulo refractado. Lo que cumple siempre la refracción es que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo incidente va a ser igual al índice de refracción del segundo medio
por el seno del ángulo refractado, lo que se llama ley de Snell. Eso con respecto a qué es la refracción. Ahora bien, ¿qué es el ángulo límite? Cuando la luz atraviesa una superficie de separación de dos medios, N1 y N2, en donde N2 es mayor que N1, el índice de refracción 2 es mayor que N1, pues siempre lo voy a poner más exagerado. Lo que ocurre es que el ángulo refractado va a ser siempre menor que el ángulo incidente. Este sería el ángulo incidente. Si el índice N2 es mayor, el rayo se pega más a la vertical, digamos, ¿de acuerdo? En cambio, al revés, si tenemos que N2 es menor que N1, lo que ocurre es que si este es el ángulo incidente, el ángulo refractado va a ser mayor que el incidente. Claro, pensad en una cosa, si yo voy abriendo el ángulo incidente, voy haciendo así, este se va abriendo también. Habrá un momento en que, si lo abro más todavía, saldrá justo por la horizontal. Ese va a ser el ángulo límite. Pero si aprieto un poco más y amplío un poco más el ángulo incidente, eso ya no será una refracción y la ley de Snell ya no será válida. ¿Por qué? Porque la luz volvería al medio inicial y entonces lo que se produce es una reflexión. Es decir, el ángulo límite, vamos a ponerlo aquí, es el ángulo a partir del cual ya no hay refracción, sino que se produce una reflexión. Es decir, justo para calcularlo tenemos que considerar entonces el ángulo refractado, alfa subrefractado, como 90 grados, para que este sea el ángulo límite. ¿De acuerdo? Entonces, para calcularlo, pues tendré que recordar que eso ocurre siempre cuando la luz pasa de un medio con mayor índice de refracción a uno con menor índice de refracción. Al revés no se produce el ángulo límite. Entonces, sustituyendo, tendremos que N1 seno del ángulo límite será igual a N2 seno de 90, que sería el ángulo refractado. Lo que ocurre es que seno de 90 vale 1, y esto se me va. Despejando el ángulo límite, tendremos que N1 pasa dividiendo y que el ángulo límite será el arco cuyo seno vale N2 partido N1. Y así es como calcularemos el ángulo límite. Para ángulos mayores que el ángulo límite no hay refracción, se produce una reflexión en el medio del cual provenía el rayo. Bueno, con esto creo que hemos terminado el apartado A. En un apartado B se nos dice que el ángulo límite vidrio-agua, el ángulo límite es exactamente de 60 grados. Bien. Un rayo de luz que se propaga por el vidrio incide sobre la superficie de separación con un ángulo de 45 grados. Entonces, si lo que tenemos es que el ángulo incidente es 45 grados, evidentemente se refracta dentro del agua. Como el índice de refracción del agua es más pequeño, el ángulo estará más separado, será mayor, más separado de la vertical. El ángulo refractado va a ser mayor que el ángulo incidente. Se nos pide determine el índice de refracción del vidrio y calcule el ángulo de refracción en el agua. Bueno, nos dan el dato del índice de refracción del agua. Lo que vamos a hacer en primer lugar, como se nos da el dato del ángulo límite, pues vamos a aplicar una incidencia con el ángulo límite y tendremos que N1, o N si queréis del vidrio, voy a poner mejor N/V y N/A para que quede más claro. En lugar de N1 y N2, N/V de vidrio y N/A de agua. Entonces, el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo límite va a ser igual al índice de refracción del agua por el seno de 90, porque, como he dicho en el apartado A, si incidimos con el ángulo límite saldrá el rayo justo raspando la superficie de separación de los dos medios. Esos son 90 grados. Sabemos que el seno de 90 vale 1, se nos va porque está multiplicando al índice de refracción del agua, y como se nos pide el índice de refracción del vidrio, sencillamente este seno pasaría dividiendo. El índice de refracción del vidrio va a ser el del agua dividido entre el seno del ángulo límite, es decir, 1,33, que se nos da como dato, entre el seno de 60.
raíz de 3 partido por 3. He hecho las cuentas con la calculadora y me da 1,54, por lo cual ya tenemos el índice de refracción del vidrio. Otra cosa que se nos pedía es si incidimos con un ángulo de 45 grados, el ángulo refractado. Aquí sencillamente aplicamos la ley de Snell, es decir, n del vidrio, seno del ángulo incidente, será igual a n del agua, seno del ángulo refractado. Aquí sí que va a haber refracción porque 45 grados es un ángulo menor que 60, que sería el ángulo límite. Entonces despejamos lo que se nos pide, en este caso el ángulo refractado, este pasaría dividiendo el seno como arcoseno, es decir, el ángulo refractado sería el arco cuyo seno vale n del vidrio, seno del ángulo incidente, entre n del agua. Lo tenemos todo, n del vidrio lo acabamos de calcular, 1,54, seno del ángulo incidente, seno de 45, o lo que es lo mismo, raíz de 2 partido por 2, entre el índice del agua, que es 1,33. Hago las cuentas y os cuento. A mí me da que el ángulo refractado es de 54,96, bueno, más o menos 55 grados. Y ya tenemos el problema tercero hecho. Bueno, vamos a ver qué nos depara el ejercicio 4. Explique el principio de incertidumbre de Heisenberg y por qué no se tiene en cuenta en el estudio de los fenómenos ordinarios. Bueno, una cuestión teórica que iré muy rápido porque la tenéis en vuestros libros. En concreto, lo que establece el principio de Heisenberg es que para una partícula que se mueve unidimensionalmente, la incertidumbre de la posición por la incertidumbre del momento ha de ser mayor o igual que h barra partido por 2. H barra no es más que la constante de Planck, por si lo veis en algún libro, dividido entre 2pi. Es decir, esto se puede poner también, en lugar de eso, yo puedo poner que la incertidumbre de la posición por la incertidumbre del momento, sustituyendo h barra por h partido por 2pi, ha de ser mayor o igual que la constante de Planck dividido entre 4pi. Decir que hay otro principio de incertidumbre asociado a la energía de una partícula y el tiempo que tardamos en medirlo. En ese caso, este sería el principio equivalente, la incertidumbre de la energía por la incertidumbre del tiempo ha de ser mayor o igual, de nuevo, que h barra partido por 2. ¿Por qué no se pueden aplicar este principio a los fenómenos cotidianos? Pues sencillamente por esto. La constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, es una constante extremadamente pequeña, va por 10 elevado a menos 34, el orden de magnitud es menos 34. Entonces, claro, pretender medir una incertidumbre en la posición de esta magnitud con un objeto cotidiano, pues es absolutamente inapreciable, por lo cual el principio de incertidumbre de Heisenberg no se puede aplicar en la vida cotidiana. Sí para partículas, pues, la incertidumbre de un electrón que se mueve en tal, pues sí, ahí sí, pero para objetos cotidianos pues no tiene ningún sentido, y la razón es la pequeñez de h. H es una constante extremadamente pequeña. Bueno, con esto terminamos el apartado A. Vayamos ya con el ejercicio 4b y último de este examen. Se nos dice la frecuencia umbral de fotoemisión del potasio es de 5, por aquí lo he puesto, de 5,5 por 10 elevado a 14 segundos menos 1. Calcule el trabajo de extracción y averigüe si se producirá efectos fotoeléctricos si iluminamos con radiación de longitud de onda 5 por 10 elevado a menos 6 metros. Se nos da como dato la constante de Planck y la velocidad de la luz en el vacío. A ver, va a ser un problema bastante sencillo. Si tenemos un metal e iluminamos con radiación de frecuencia F, entonces los fotones que componen esta radiación tendrán una energía que será igual a la constante de Planck por la frecuencia. Existe un mínimo de energía, digamos la de los electrones más exteriores, para arrancar estos electrones, claro, habrá electrones más internos que necesitan más energía. No me fijo en eso, en los más exteriores. La energía mínima que necesito para extraer uno de estos electrones del metal se llama función de trabajo. Es decir, la función de trabajo del metal es la energía mínima para extraerle un electrón. Entonces, si esta energía, H por F, es mayor que la frecuencia, es mayor que la función de trabajo del metal, se producirá efecto fotoeléctrico. Es decir, la energía será suficiente para extraer
es decir, omega sub 0, para extraer el electrón del metal, y además lo que le sobra pues se lo comunicará el electrón en forma de energía cinética, saldrá con cierta velocidad el electrón. En cambio, si H por F fuera menor que la función de trabajo del metal, en ese caso no habría efecto fotoeléctrico, porque un fotón de esta radiación no tendría energía para arrancar ningún electrón de ese metal. Por lo cual da igual la intensidad, da igual el número de fotones que tenga el haz, no se producirá el efecto fotoeléctrico en este caso. Bien, entonces, se nos pedía la función de trabajo. Si ilumino exactamente con la frecuencia umbral, tendremos que la energía de esos fotones será exactamente la energía necesaria para extraer un electrón del metal, es decir, será igual a la función de trabajo del metal. Pues nada, le he hecho cuentas y entonces la función de trabajo sería la constante de Planck, 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, por la frecuencia umbral, que en este caso es 5,5 por 10 elevado a 14 segundos menos 1. Se nos va segundo menos 1 con segundo, y haciendo cuentas me sale 3,65 por 10 elevado a menos 19 julios. Y esta sería la función de trabajo del metal pedida. Luego se me hacía otra pregunta, es decir, si se ilumina con radiación de longitud de onda, donde la tengo aquí, 5 por 10 elevado a 6 metros, ¿habrá o no habrá efecto fotoeléctrico? Pues no lo sé, pero vamos a comprobarlo. Si los fotones que tengan esta longitud de onda tendrán una energía hc partido por lambda. Si esa energía es mayor que la función de trabajo, habrá efecto fotoeléctrico. Si es menor, pues no tendrán suficiente para poder extraer los electrones, y en cuyo caso no habrá efecto fotoeléctrico. Simplemente sustituir sería 6,63 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo, C 3 por 10 elevado a 8 metros segundo menos 1, que se nos van, dividido entre lambda, que era 5 por 10 elevado a menos 6 metros, que se nos van los metros también. Haciendo cuentas, esto me sale 3,98 por 10 elevado a menos 20 julios. Esta sería la energía, vamos a llamarle, de uno de los fotones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues pasa que, fijaros que esto está 10 elevado a menos 20, el orden de magnitud menos 20, y este es menos 19. Es más pequeño esta energía que eso. Ocurre que la energía de cualquiera de los fotones de esa radiación es inferior a la función de trabajo. Por lo cual, podemos concluir que no hay efecto fotoeléctrico. Con esto hemos terminado el ejercicio 4 y todo el examen. Muchas gracias, como siempre digo, a los que me hayáis visto, y creo que en este examen sí que subiré los ejercicios hechos a mano en PDF, porque, bueno, un suscriptor me lo ha pedido y, bueno, voy a tener el detalle en este examen de hacerlo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al like, y muchas gracias, y nos vemos en un próximo vídeo.